Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 11 de febrero del año 2015. En el tema internacional, me parece que hay algunos puntos que vale la pena reflexionar y revisar. Está para el 17 de marzo de este año citada la elección en el Estado de Israel. Y las elecciones en Israel traen una serie de complicaciones desde hace algunos años que se han venido agudizando. En primer lugar, el número de partidos que está componiendo el Knesset, que es el órgano de gobierno, se ha multiplicado, y esto en una comunidad tan polarizada de ideas como es el Medio Oriente y como es el Estado de Israel, hace muy difícil tomar acuerdos, porque las facciones, sobre todo las más radicales, que se han inscrito, dificultan muchísimo toda intención de construir un acuerdo. Pero aquí hay dos elementos que, desde el punto de vista del funcionamiento del Congreso, vale la pena revisar. En primer lugar, en este momento, el número de musulmanes que viven en Israel comienza a ser mayor que el número de judíos que viven en el Estado de Israel. Entonces, eso necesariamente provoca un desajuste al interior de la gobernabilidad. Tenemos un ejemplo previo, que es un ejemplo inquietante, y es el de Líbano. Cuando Líbano se construye, cuando Líbano se forma por intervención de un obispo del rito maronita, allí en Monseñor Meucci, en el estado del Líbano, él propone la creación de un sistema en donde, como los cristianos y los musulmanes eran casi el mismo número, pues entonces establecer que el primer ministro sería musulmán y el presidente sería cristiano, o a la inversa, pero de esa manera los dos grupos estarían primero representados y luego se sentirían en igualdad de condiciones. Eso que llevó al Líbano en un momento a ser, allá por los años 60, 70 del siglo XX, el París del Medio Oriente, de repente dio la voltereta, y el conflicto con la Organización de Liberación Palestina arrojó a muchos de los integrantes de la línea violenta al exilio. El gobierno de el Kateb, es la falange libanesa, que es el gobierno que representa el partido que representa a los cristianos, quiso ser generoso y le abrió las puertas a Yasir Arafat. Formaron los campamentos de refugiados en el norte, y al poco tiempo aquello ya estaba en conflicto con Israel. Intervinieron los israelíes, se rompió la paz, se acabó el equilibrio, y hasta el día de hoy Líbano es un lugar en donde las tensiones, los enfrentamientos se han ido cada vez multiplicando más, porque ahora
los musulmanes quieren someter todo a votación, porque el número de musulmanes que hay en Líbano es superior 2 veces a los cristianos, 2 veces. Lo que quiere decir que se pueden adueñar del Parlamento y pueden hacer en el Parlamento muchísimos arreglos sin que la otra parte pueda contestar, y además en detrimento de los cristianos con todas sus consecuencias. Este es uno de los problemas que en Israel se comienza a percibir. A pesar de que la Irgun, que era el organismo violento de los judíos en la búsqueda de su independencia, los que ponían bombas, los que pusieron la bomba en el Hotel Rey David para matar al gobernador militar inglés que vivía en ese lugar, los que estaban buscados por la justicia a nivel internacional, encabezados por Menachem Begin. Estos personajes tuvieron una propuesta en el momento en que las Naciones Unidas dan su bendición a la separación del Estado palestino de la tutela británica. Se organizó de parte de la Irgun una persecución contra los musulmanes, y una población llamada Deir Yassin, que es un poblado pequeñito, fue atacado por la Irgun y fueron asesinados todos los habitantes de esta población. Fueron violadas todas las mujeres, incendiadas las casas, asesinados hasta los niños, y todo eso lo hace la Irgun. El mensaje era para los musulmanes: no es saludable quedarse a vivir en Israel. A pesar de eso, se quedaron varios grupos, y ahora esos grupos que se quedaron, como ellos no tienen programas de planeación familiar, ni tienen el rechazo que en el mundo israelí cada vez es más agudo a formar familias numerosas, pues entonces en este momento el número de musulmanes comienza a ser mayor que el de los judíos, y eso va a acabar en un conflicto de tamaño monumental, más grande que el conflicto del Líbano. Y luego está el de los partidos radicales. En Israel, el gobierno de Israel, desde sus orígenes, ha tenido dificultades para manejar su relación con los grupos religiosos, porque originalmente el sionismo se declaraba ateo. Entonces, varios de los dirigentes sionistas del primer momento, entre otros Golda Meir, en ese momento eran militantes incluso de la causa del marxismo, eran simpatizantes de un modelo colectivista. Muchas cosas que hoy han desaparecido tenían su reflejo en estos personajes que eran los que impulsaban la constitución de un Estado, y los que chocaban con las organizaciones religiosas que pretendían que no se tocaran ciertas áreas para construcción, porque en ellas había reliquias. En fin, hubo toda una serie de
desencuentros y finalmente de encuentros entre los habitantes de Israel y los dos grandes partidos que se fundaron en el nuevo estado de Israel, ya no era Palestina sino Israel. La falastrina de los musulmanes fue olvidada y entonces esto era Israel. El gobierno de Israel comenzó a tener fricciones, a veces intensas y a veces menos, con los rabinos y comenzaron a tener problemas con los musulmanes y comenzaron a tener problemas con los cristianos. Particularmente en la convivencia religiosa, pues había muchas dificultades. En los últimos 15 años, a lo mejor un poquito más, han llegado a formarse en el Estado de Israel grupos particularmente radicales en su interpretación de la Escritura. Y entonces estos grupos, al igual que los musulmanes fundamentalistas, anuncian que el Estado de Israel, como lo dice la Biblia, Dios le dio a los israelíes desde el Tigris hasta el río Nilo, es decir, desde Irak hasta Egipto, todo eso es el territorio de Israel. Por eso estos grupos no aceptan que en el territorio de Gaza y en otros territorios donde hay, se ha buscado espacios para los palestinos, que estos espacios no se respeten. Yo no sé si ustedes habrán seguido las notas del Estado de Israel, pero llama la atención que permanentemente aparece una noticia donde dice que el ejército de Israel tuvo que ir a traer a unos señores que se iban a meter del otro lado donde están viviendo los palestinos, porque los palestinos no deben estar allí, esto es de Israel y los demás tienen que ir. Algunos de estos partidos se han sumado al Knesset y son la pesadilla ahora porque sus dirigentes, sus representantes y sus dirigentes están en una actitud de decir que no a todo, porque la postura del Estado israelí pues es una postura particularmente manejada con un criterio de no darle un tinte religioso, sino un tinte político y social a los problemas para poderlos resolver. En este momento, la convocatoria a elecciones está suponiendo un reto para que para este 17 de marzo la comunidad de los judíos se manifieste unida en torno a la idea de conservar el Estado de Israel como se encuentra. De otra manera, los grupos disidentes de árabes seguramente van a encontrar pretextos para comenzar a cuestionar y poner al Estado de Israel de cabeza. Hay en el movimiento político del Estado de Israel en este momento dos posiciones perfectamente separadas. Una, la de los judíos de diferentes facciones, de diferentes partidos, pero desde el punto de vista político internacional identificados, con la idea de decirle a los Estados Unidos que muchas gracias por su ayuda, no saben cómo le están agradecidos, pero que por favor no se metan en los asuntos de Israel. Y otra, de la otra facción, que dice
esta postura es una torpeza monumental, porque si estamos aquí es porque los americanos no han creado las condiciones. Entonces no nos hagamos tontos, tenemos que hacer una alianza con los Estados Unidos, tenemos que formar parte de ese frente que Estados Unidos está tratando de organizar con su hoja de ruta para garantizar que el territorio funcione como un puente del mundo occidental hacia el mundo musulmán, con acuerdos y opciones en el orden político que se pueden y se deben utilizar, por lo menos esa es la idea, para convencer a las comunidades de que si se sientan a negociar es mejor a que se queden en la posición de confrontación en la que se encuentran. Pues hay una sacudida electoral en el Estado de Israel y una cita tan cercana como 13 de marzo, que estamos a un mes escaso de estas elecciones, y creo que el factor del equilibrio va a ser sin duda uno de los factores más importantes. Luego, siguiendo con el tema internacional muy rápidamente, está el caso de Ucrania, que cada vez se vuelve más delicado. El caso de Ucrania es un caso en el que los diferentes actores pues han tomado la actitud a través de Vladimir Putin, que es el más agresivo de todos, de revivir. Él quiere revivir los espacios geopolíticos de la Rusia imperial. Él no quiere revivir la Unión Soviética. A varias alusiones que le han hecho en este sentido, ha contestado enfáticamente: no volveremos al tema de la Unión Soviética, eso ya quedó atrás. Él, como ya comentamos en algún momento, ha hecho una alianza muy cercana con la Iglesia Ortodoxa rusa. De hecho, él está respaldando a la Iglesia Ortodoxa rusa en varias de las políticas que la Iglesia Ortodoxa está tratando de manejar al interior de Rusia. Y por otro lado, Putin está haciendo alianzas con líderes de los pequeños países que se acaban de separar de Rusia, haciéndoles ver a los dirigentes de estos pequeños territorios que les va a ir mejor si son confederados a Rusia, a que si se mantienen aislados, y al mantenerse aislados pues se mantendrán siempre en una situación de subdesarrollo. Uzbekistán, Azerbaiyán, Kirguistán, todos esos pequeños territorios ubicados estratégicamente en el Cáucaso, que por sí mismos pues no tienen manera de sacarle provecho a su geografía, pero que aliados con Rusia pueden hacerlo, están buscando un entendimiento entre ellos. Putin, que se anexó prácticamente por la vía de los hechos de las bases navales en la península de la Crimea, sobre todo la base naval de Sebastopol, ahora se ha fijado en el territorio de Ucrania. Y en el caso de Ucrania, pues se está planteando en este momento una situación
que es muy confusa y muy inquietante. Resulta que la Comunidad Europea quiere resolver el intervencionismo de Putin a base solamente de medidas de corte económico. Y el jefe de la OTAN hace 2 días habló con la señora Merkel y le dijo con toda claridad: usted y su secretaria de la Defensa, porque es una mujer la secretaria de la Defensa, ustedes dos han estado maniobrando para que la única ayuda que se les dé a los ucranianos sea a través de presiones económicas, y las presiones económicas sí pueden llegar a funcionar, pero en el larguísimo plazo, suponiendo que Putin no hiciera nada frente a las manifestaciones de acoso económico que le están haciendo los países de la Comunidad Europea. El jefe de la OTAN le explicó a la señora Merkel que en el caso de el Estado ucraniano, que está siendo llevado a la guerra civil por los rusos, en el caso de que no haya una decisión de la Comunidad Europea de darle a los ucranianos, primero, la presencia de tropas de las Naciones Unidas en la zona del Donetsk, para que se constate que los muertos que ha habido en los últimos días no es por una actitud de los ucranianos de provocar a los rusos, sino es la actitud de los rusos provocativa y agresiva la que está dando paso a esta situación. Se está proponiendo además que la Organización de las Naciones Unidas intervenga ya en el asunto de Ucrania y envíe observadores al territorio que localicen primero los personajes y grupos que al interior de Ucrania están abiertamente llamando a la gente a desobedecer al régimen ucraniano y a sumarse al movimiento del crecimiento de Rusia, y al mismo tiempo estos grupos están provocando enfrentamientos. Los rusos han contestado muy al estilo de Adolfo Hitler que las provocaciones que están sufriendo de los ucranianos no les van a dejar otra salida a los rusos que intervenir el territorio de Ucrania. Pues esto es lo que los rusos estaban buscando desde un principio. Ahora, en estos conflictos que se están generando, pues dicen que las cosas son al revés, que quienes están haciendo los desmanes son los ucranianos en su propio país, y que los simpatizantes de los rusos lo que tratan es de tranquilizarlos, de hacer que las cosas no vayan más lejos, pues porque todos ellos al final de cuentas están involucrados en la conservación de la paz del territorio.
Rusia ha movilizado miles de soldados hacia la frontera. El jefe de la OTAN dice: no podemos tolerar estos ataques de Rusia a Ucrania, porque si Putin logra sus propósitos, Putin no se va a sentir satisfecho con Ucrania. Y entonces vamos a comenzar a tener problemas en los Balcanes y otra vez vamos a regresar a una situación de conflicto verdaderamente grave. También el jefe de la OTAN ha hablado con Barack Obama y le ha dicho que es muy peligrosa la política de darle a los ucranianos solo apoyo a base de medidas económicas, que los ucranianos y los rusos necesitan ver soldados de la OTAN, soldados de las Naciones Unidas en la frontera para darse cuenta de que sí va a haber una defensa. ¿Se dará o no esta situación? Pues es un poco difícil decirlo ahora, pero por lo pronto el número de muertos se eleva en el territorio de Ucrania y una enorme cantidad de soldados rusos está sitiando la estratégica zona de Debaltsevo, que es junto con el Donetsk la zona más industrializada de ese territorio, y esto puede llevar a un principio de guerra más allá de lo que mucha gente se imagina. Dejamos el tema de lo internacional, hay muchos otros puntos en lo internacional, pero en la política nacional me parece que ahora hay puntos que llaman verdaderamente la atención y que algunos de ellos son motivo de una reflexión seria. Tengo aquí un editorial escrito por Sergio Sarmiento que se llama El México Bronco y que fue publicado en el periódico Reforma del 9 de febrero de este año. Dice el texto que la capital de Morelos vivió este sábado 7 de febrero una batalla campal cuando grupos de comerciantes opuestos a la remodelación del centro histórico se enfrentaron a granaderos del Mando Único Estatal. 5 manifestantes resultaron heridos y 4 policías de parte del gobierno. Un día antes, en Petaquillas, Guerrero, inconformes, molestos por la detención de 2 policías comunitarios que portaban armas de uso exclusivo del ejército, bloquearon por horas la carretera Chilpancingo-Acapulco. Un contingente de la Policía Federal liberó la vía, pero después los uniformados fueron capturados y mantenidos como rehenes. La noche de ese mismo viernes, de 10 a 15 personas fueron secuestradas en Nuevo Balsas, en el municipio guerrero de Cocula. Los secuestros buscaban mandar el mensaje de que la Barra, un narcotraficante local, ha tomado control de la región después de que la PGR desmanteló el grupo de Guerreros Unidos que dominó la zona tras el descabezamiento de los Beltrán Leiva. Por donde quiera estamos viendo indicios de desmoronamiento del Estado mexicano. Grupos criminales, políticos y sociales se enfrentan en abierto reto a un gobierno que ha perdido el monopolio del uso de la fuerza. Las autoridades prefieren negociar antes que aplicar la ley y enfrentar problemas.
lo único que parece interesarles es mantener el poder con todo su dinero y sus privilegios. Si Maquiavelo decía que un príncipe para conservar el mando debe ser amado o temido, aunque es más seguro ser temido que amado, el gobernante mexicano no es ni amado ni mucho menos temido. Algunos ven la situación con entusiasmo y piensan que el despertar del México bronco traerá la justicia por fin y un buen gobierno. Sueñan con una revolución que traerá consigo la utopía. La experiencia histórica nos dice, sin embargo, que los despertares del México bronco no nos han aportado más que destrucción de capacidad productiva, pobreza, violaciones a los derechos humanos y enfrentamientos entre los grupos que se disputan los despojos. A partir de hoy veremos un nuevo reto contra el Estado. Los maestros de la sección 22 de Oaxaca dejarán de dar clases durante 3 días para realizar manifestaciones, bloqueos de vías de comunicación y negocios privados. La nueva reforma educativa, de la que tanto se ha apreciado el gobierno, obliga a despedir a los docentes que tienen 3 días de clases sin causa justificada. La nómina magisterial de Oaxaca ya no está bajo el control del débil gobierno de Gabino Cue, que nunca quiso enfrentar al sindicato, pero ¿realmente se atreverá la Secretaría de Educación Pública a no pagar los 3 días por no hablar de despedir a los faltistas? Pues ahí está el reto. Y por otro lado, pues la coordinadora ha decidido invadir el territorio de los territorios de la capital, y nuevamente tenemos plantón en la Ciudad de México de parte de estas organizaciones. La sección 22 no tiene límites en Oaxaca. Ahora sube la apuesta y reta a los gobiernos capitalino y federal. Antes de ir al Distrito Federal, la coordinadora en Oaxaca tomó la decisión de bloquear el centro de la ciudad de Oaxaca y impidieron la circulación por el centro, afectando de manera gravísima a los comerciantes y a los hoteleros, restauranteros, que de repente cuando les cierran la entrada, pues les matan a la clientela, y con ello vienen pérdidas verdaderamente muy graves. El sector privado de Oaxaca ya no sabe qué hacer. Ha intentado recurrir a todos los niveles y ha intentado convencer a los funcionarios de que si no se respalda al ciudadano, si no se impiden estos abusos, las consecuencias sobre la ciudadanía son verdaderamente desastrosas, porque incluso varias agencias de turismo comienzan a sugerirle a los turistas que si quieren hacer una gira por el territorio de ruinas, mejor se vayan a buscar más abajo en la zona del sureste, y a Oaxaca no vayan, porque lo que pueda ocurrir en Oaxaca es impredecible. Si a esto unimos que los seguidores de la coordinadora bloquearon varios autobuses en la carretera que va de México a la ciudad de Cuernavaca, bajaron a los turistas de los camiones y se llevaron los camiones y dejaron a los turistas allá abandonados, pues esto, yo creo que delante de el escenario de búsqueda de descanso de muchísimas personas que antes ponían a México en primer lugar como
selección para visitar. Me parece que después de estas cosas esto no va a ser así. Ya por lo pronto, y esto me lo decía un agente del sector privado, por lo pronto la gente ya no va a Acapulco. O sea, ya la gente llegó a la conclusión de que Acapulco es un mal destino. Y lo mismo le está pasando a Cuernavaca. Entonces, los que viven en Cuernavaca están que echan chispas porque Graco Ramírez no acaba de poner orden en un escenario que hay que recordar, él mismo creó de esta manera. Cuando Marco Adame era el gobernador del estado de Morelos, Graco empujó a todos estos grupos, a algunos les dio billete, a otros les echó discurso y los empujó contra Adame para mostrar que el gobierno del PAN era un desastre. El Partido Acción Nacional iba en la tercera ocasión en que tenía poder en la ciudad, en el estado de Morelos, y no le había ido tan mal. A mí me parece que los resultados habían sido pues bastante buenos, porque la población tenía una versión de Marco y su equipo de colaboradores muy buena, o por lo menos bastante aceptable. Y ahora, cuando Graco Ramírez consiguió finalmente que la gente renegara de Marco, porque Marco no sacaba a la policía a la calle para impedir los plantones, etcétera, pues ahora se lo hacen a Graco, y Graco se encuentra en una situación tan mala como la que estuvo Marco Adame. La gente ya no le cree, la gente le reclama, los organismos de los hoteleros y los restauranteros envían desplegados públicos a los periódicos quejándose de la falta de eficacia del gobernador, le piden al gobernador la renuncia. Es decir, la pérdida de respeto al poder no es la pérdida de respeto a un partido, a una persona en particular, es la pérdida de respeto a la institución, a la institución. Esto es lo que está calando de manera muy seria dentro de la sociedad. Y en la Ciudad de México, pues dice aquí Sergio, la verdad es que si el jefe de gobierno Mancera sabía que no se atrevería a hacer nada si los maestros le tomaban Reforma, mejor debió haber dejado que se asentaran en el Zócalo. Si el presidente Peña Nieto, que no se iba a atrever a aplicar la reforma educativa que él mismo impulsó, mejor hubiera dejado que las cosas como estaban. En política como en la vida, solo hay que pelear las batallas que está uno dispuesto a ganar. Preservar el Zócalo como plaza pública solo para permitir la toma de la reforma, o hacer una reforma solo para no aplicarla en el Estado, cuando el Estado más lo necesita, estas son cosas que no tienen ningún sentido. Las notas de los periódicos hablan de se suspenden las clases por Ayotzinapa en diversas instituciones, acusan al gobierno federal de protección al ejército, se suman nuevos grupos a las manifestaciones de protesta contra lo ocurrido con los estudiantes de la Normal. Y en Morelos hay una confrontación que tiene como resultado la muerte de un integrante de un Frente Popular Revolucionario de nombre Gabriel Rivas, que fue muerto por elementos de los aparatos de seguridad.
El jueves de la semana pasada, en una conferencia que estaba impartiendo aquí en la ciudad de Puebla, una chica me preguntó sobre este muchacho que habían matado, pero ella ante el público dijo que era un estudiante que vivía de dar clases en diferentes lugares, que lo habían matado sin que tuviera ninguna y no estuviera involucrado en el escenario actual, y luego resulta que es uno de los dirigentes de este Frente Popular Revolucionario que utiliza como escudo la hoz y el martillo. Pues me sonó bastante diferente el argumento, lo que no quiere decir que estuviera bien que hubieran matado al muchacho. Me parece que el clima de tipo social está sumamente lastimado, y estas cosas van enervando a la comunidad hasta llevarla a situaciones cada vez más tensas y difíciles de manejar. Dice aquí: matan a activista en Ayala, Morelos. Gustavo Salgado Delgado, activista integrante del Frente Popular Revolucionario, fue privado de la libertad y posteriormente asesinado, informaron fuentes policíacas del estado. El cadáver fue hallado ayer en la tarde sobre la carretera a Moyotepec, en las inmediaciones de los campos de cultivo llamados Los Guajes, en el municipio de Ayala, al oriente de Morelos. Y vienen aquí unas fotografías de las manifestaciones de protesta con sus banderas rojas, y desde luego el Frente Popular Revolucionario con su hoz y su martillo. Lo que a mí me lleva a confirmar que en nuestro país hay gente que sigue pensando que la solución a los problemas que tenemos es la de llevarnos a una revolución. Y platicando con gente del sector privado sobre lo que está pasando, me hacían ver primero cómo le está golpeando a la figura presidencial la descalificación que han hecho de él la mayoría de los grupos sociales, y cómo el presidente y sus asesores no han tenido la habilidad de poder hacer un acercamiento, de tener una respuesta que a la gente le motive, sino al revés. Esta última observación del presidente, cuando dijo ya sé que no aplauden, pues lo único que demostraba era su desconocimiento del trato de los profesionistas, de los comunicadores profesionales. El comunicador profesional no aplaude, el comunicador profesional entrevista, cuestiona, dice, pero no aplaude. Cuando le contesta bien el funcionario, no le aplaude ni le dice ni le echa porras, simplemente él cumple con su función y nada más. Entonces, decir con cierto resentimiento, no, ya sé que no aplauden, es como pensar que hasta la prensa debería aplaudirle al presidente cuando habla. Y esto pues solo en rarísimas ocasiones llega a generarse. Los maestros de Oaxaca pretendían instalarse en el Zócalo, pero no encontrar condiciones, se extienden al Paseo de la Reforma entre Insurgentes y Bucareli.
O sea, en una zona particularmente complicada, llegan estos y ponen sus tiendas de campaña y anuncian: nos quedaremos durante 3 días. Y Mancera, que es el que tendría que evitar que se hiciera el plantón de esta manera, se hace de ladito y dice que pues lo que hay que hacer es respetar las manifestaciones de protesta, porque criminalizar las manifestaciones es algo que no puede aceptarse. Y la coordinadora también tiene toda una serie de enfrentamientos con otros grupos, con otras personas, y da la impresión de que pueden hacer lo que quieran porque nadie va a meter las manos para defenderlos. Estamos en uno de los momentos en los que la autoridad presidencial se encuentra más cuestionada, en donde se ha perdido el respeto a las autoridades, se ha perdido el respeto a los personajes, a los actores, se está perdiendo el respeto por las instituciones y, lo que es peor, se va alentando por muchos la idea de que la salida de esta situación sería otro terremoto social como la Revolución Mexicana de hace 100 años, que creo que para cualquiera que estudie con detenimiento los hechos, tiene que llegar a la conclusión de que la mencionada revolución muy poco nos dejó y fue mucho más lo que nos arrebató, y que nuestro país brincó hacia abajo en forma muy importante precisamente por estas manifestaciones violentas. Si entonces la solución de los problemas sociales no estaba en la revolución, hoy mucho menos. Yo me acuerdo un artículo que yo recomendaría a muchas personas, escrito por Lorenzo Meyer, que se llamaba Las revoluciones hoy, en donde Lorenzo Meyer dice que el movimiento revolucionario ha llegado a su fin, que de aquí en adelante todos somos conscientes de que no son estos terremotos sociales los que resuelven los problemas, sino al revés. Estos terremotos sociales son parte del problema que tenemos que atender y resolver. Pues la situación está crítica, año de elecciones, tensión entre los partidos, conformación de alianzas y de grupos al interior de los mismos, medios de comunicación que amarran navajas, en fin, el panorama para este año 2015 parece por una parte interesante y por otra parte inquietante, porque si la autoridad no es capaz de poner orden y garantizarle a los ciudadanos el poder trabajar en paz, etcétera, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues crecen las posibilidades de que el descontento pueda llegar a cosas que hoy a lo mejor nos parecerían exageradas y remotas, pero que si llegaran nos crearían una situación verdaderamente terrible para la mayoría de los ciudadanos de este país. Si les parece, dejamos ahí nuestro análisis y nos veremos la semana próxima.